Buenos días, iglesia. Vamos a correr esto un poquito. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios por el tiempo de alabanza que hemos compartido. Bueno, creo que ya lo han presentado, ya lo conocen la mayoría, nuestro hermano Josué, que viene de la iglesia de Cava, y él estuvo el domingo pasado acompañándonos con el tiempo de alabanza, también hoy. Ya en estos días se vuelve para Buenos Aires, pero bueno, siempre es una bendición compartir juntos de alabar al Señor, y agradecemos por su servicio, obviamente no exaltándolo a Él, sino al Señor que es el que lo ha capacitado, el que ha provisto también que Él pueda venir. Y en ese sentido también agradecemos a Dios porque, bueno, ustedes saben, la semana pasada hubo algunos inconvenientes, tuvimos algunos percances, pero algo que le compartía a nuestro hermano Gaby, Tato, que bueno, qué bueno es el Señor que cuida de su iglesia, que a pesar de las situaciones que pasan, algunas tal vez no son tan graves, pero sí nos impiden hacer algunas cosas que teníamos planeadas, inclusive hacer cosas para Él que teníamos planeadas. Pero bueno, qué bueno es el Señor que alimenta a su pueblo más allá de lo que nosotros planeamos, y bueno, estamos agradecidos al Señor por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas. Vamos a seguir con nuestro estudio de Judas. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Nuestra meta es llegar a estudiar estos 3 versículos hoy, pero si por alguna razón no llegamos, no se preocupen, vamos a continuar otro domingo, porque realmente hay cosas que son muy importantes que necesitamos entender. Así que vamos a leer y vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios en Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, como cantábamos recién, Señor, la batalla está asegurada, Señor, la victoria está asegurada. Podemos cantar con gozo, Señor, que los creyentes un día estaremos en tu presencia, que un día el dolor, la tristeza, las pruebas, pero también, Señor, las dificultades que encontramos como iglesias muchas veces al enfrentar la falsa doctrina, Señor, todas esas cosas un día van a pasar y estaremos para siempre contigo, Señor. Pero mientras tanto estamos aquí en esta tierra, Señor, y vivimos tratando de agradarte, tratando de buscarte, Señor. No porque nosotros seamos buenos religiosos, sino porque tú nos has buscado, tú nos has rescatado, tú has obrado en nuestros corazones, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que tu palabra, Señor, sea predicada con fidelidad, Señor, de manera que tu iglesia pueda ser edificada. Pero también, Señor, que si hay aquí gente que no te conoce, que pueda ser advertida, Señor. Pero más que eso, y es lo que anhelamos, Señor, que pueda ser guiada, Señor, a los pies de Cristo para encontrar salvación en aquel que es el único, Señor, que puede salvarnos. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que el final de la historia o los finales de las historias normalmente tienen un impacto en nosotros.
cuando vemos una película y ya sabemos el final, ya sabemos que pase lo que pase en el medio, estamos tranquilos, sabemos cómo termina la historia. Eso pasa normalmente cuando se hacen biografías o se representan hechos históricos de los cuales ya conocemos el final de la historia. Entonces vamos al cine o vemos ahí en nuestras casas y vemos la película, pero ya sabemos lo que va a pasar. Entonces ahí el actor principal, que es el que finalmente sale venciendo, está a punto de ser asesinado y no vemos forma, no hay nadie que aparece para salvarlo. Pero no nos importa, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ya sabemos, pues ya sabemos que es el que finalmente descubrió América, ya sabemos que es el que salvó a tal persona. Entonces no nos importa, listo, bueno, sí, a ver cómo va a zafar de esta, básicamente. Si vemos, llevándolo a un ejemplo un poco más espiritual, si vemos el Mundial de Qatar, si vemos lo que pasó en la final del Mundial, bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, los penales me generan muchísima tensión, demasiada tensión, mucha tensión, ¿no? Me pongo muy nervioso, pero no importa quién esté jugando, que si juega Arsenal contra Defensa y Justicia, están penales, no importa, me pongo nervioso. Si voy por la playa y veo a dos nenes jugando, pateando penales, le digo, por favor, no pateen más penales, jueguen a otra cosa, no sé, o me voy. Pero bueno, ni hablar cuando se trata de la selección y más allá de que obviamente no es algo que afecte nuestras vidas de una manera significativa, pero bueno, me pongo nervioso, ¿qué va a hacer? Tengo acá unos testigos que en la final, contra Holanda, contra Francia, no pude ver los penales, me tuve que ir a bañar. Necesitaba bañarme, pero en realidad era más una excusa para no ver los penales. Sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno, ahora si me invitás a tu casa y tomamos unos mates, podemos ver la final contra Francia sin problema, no hay drama. La vemos los penales todas las veces que quieran, pues ya sé que ganó, ya sabemos cuál es el final. Bueno, ahora sí, pensando en nuestra vida espiritual, sabemos que los creyentes, y cantábamos recién que la batalla terminó en un sentido, estamos pensando en el futuro, ¿no? Pensando en el día que estemos con nuestro Señor. Y sabemos que los creyentes tenemos la victoria asegurada por Cristo. Conocemos, vemos la Biblia, leemos cómo terminan los tiempos y sabemos que nuestro Señor es el gran vencedor de la historia y que nosotros, junto con Él, por su victoria, vamos a estar en su presencia y eso nos anima y eso vivimos en esta vida con un montón de aflicciones, pecado en nuestras vidas, un montón de cosas. Pero pensamos en eso y automáticamente decimos, bueno, todo esto tiene sentido, todo esto va a terminar bien, porque el Señor es el vencedor. Como creyentes somos llamados a poner nuestra mirada en nuestra salvación futura, en nuestra recompensa inclusive, y en base a eso santificarnos, trabajar para el Señor, amar al Señor, etc. Pero el final de la historia también tiene una connotación un tanto negativa, no para nosotros, sino para los opositores de nuestro Señor. El final de la historia, que resulta en una apabullante victoria de nuestro Señor, no solo nos impulsa a vivir preparándonos para aquel día, sino que también nos trae consuelo y seguridad, al saber que cada pecado cometido recibirá su justo castigo, que toda injusticia será castigada, que los falsos maestros, puntualmente hablando en nuestro texto, que tanto mal le han hecho a la iglesia de Dios, que tanto mal nos han hecho seguramente a muchos de ustedes y a las almas perdidas, no van a quedar sin castigo. No van a quedar sin castigo. Y esto es lo que Judas nos llama a considerar y vemos en este texto que Dios ha dictado sentencias sobre los falsos maestros mediante profecías y específicamente ahora una profecía de juicio divino sobre los falsos maestros. Así que debemos considerar y vamos a considerar el juicio profetizado sobre los falsos maestros. Ya hemos visto que Judas va intercalando entre el juicio que les espera a los falsos maestros y la certeza de este juicio con diferentes características que ellos tienen, para que los hermanos y nosotros podamos identificarlos, pero no perder de vista que en realidad los falsos maestros ya
han sido condenados. Si bien todavía, muchos de ellos todavía que están hoy aquí en este mundo, todavía no han recibido el castigo, pero ya han sido condenados, ya es un hecho. Y eso debe traer consuelo a nuestras almas, debe traer temor a nuestras almas también, porque dijimos que los falsos maestros pueden ser englobados o entran en una categoría mayor que es la de apóstatas, que son aquellos que alguna vez han recibido la verdad, que la han gustado, que han escuchado, que han, cantado el Evangelio, que han predicado el Evangelio, pero que algún día decidieron alejarse del Señor y negarle. Entonces hay una advertencia también. Pero vamos a ver entonces dos aspectos de este juicio contra los falsos maestros. Y en primer lugar vamos a ver la profecía del juicio. La profecía del juicio. Fíjense ahí en versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y hasta ahí leemos después, continuamos. Fíjense ahí la profecía y lo primero que vemos es quién es este profeta o cuál es la identidad de quien hace esta profecía. Fíjense ahí, versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc. Pero también nos dice que es séptimo desde Adán. Ahí ya nos aclara quién es este Enoc. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también aparece, pero si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que este Enoc, séptimo desde Adán, es el que figura en Génesis 5, ¿no? ¿Se acuerdan todos? El versículo 24 dice que caminó pues Enoc con Dios, ¿no? Lo conocemos porque Enoc caminó con Dios. No sabemos mucho más de Enoc, no sabemos mucho acerca de su vida, no solo por el Antiguo, sino por el Nuevo Testamento. No conocemos demasiado sobre él, pero sabemos que Enoc caminó con Dios. Ahí en Génesis 5 aparece la genealogía de Enoc, pero en 1 Crónicas capítulo 1 está de forma concisa. Por eso dice que es séptimo de Adán, y vemos que es Adán, dice 1 Crónicas 1, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoc. Séptimo desde Adán, incluyendo a Adán, por supuesto. Hebreos 11:5 nos dice que de manera similar a Génesis, que Enoc fue llevado por Dios para no ver muerte, y que antes de esto él había alcanzado testimonio de haber agradado a Dios. Él caminó con Dios. El problema, por así decirlo, es que no se nos dice nada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento sobre ninguna profecía de Enoc. Tampoco se nos dice que Enoc haya sido profeta, no se lo reconoce o no se lo llama profeta. Entonces, esto nos genera, por así decirlo, un conflicto. Una vez más acudimos y vemos cómo Judas cita fuentes extrabíblicas. Específicamente, Judas va a citar ahora el libro de Primera Enoc, que es un libro compuesto de 5 partes, que se escribió en diferentes tiempos, quizá el más antiguo en el segundo año antes de Cristo, segundo siglo antes de Cristo. Entonces vemos que otra vez este es un texto que aparece en la época que se llama intertestamentaria, donde ya la profecía había cesado, donde sabemos que ya no había profetas como parte del juicio de Dios. Entonces este no es un libro canónico, ya lo sabemos y vamos a mencionar algunas cosas más en cuanto a esto. Pero este es un libro que gozaba de gran popularidad por el pueblo judío. De hecho, es citado al menos en 2 obras conocidas por los judíos, que es Jubileos y el Testamento de los 12 Patriarcas. Otra vez, textos que no son textos bíblicos, no son inspirados por Dios, pero gozaban de gran reputación en esos tiempos. Hay otras citas, pero esas son las más significativas. El Enoc histórico, no el libro de Enoc, sino el Enoc histórico que aparece en Génesis 5, tenía cierto atractivo para el pueblo judío, porque como él había sido traspuesto para no ver muerte, algunos pensaban que a él se le habían confiado ciertos secretos, ciertos tesoros del conocimiento, y por eso lo ponían en categoría de profeta. Y
Bueno, la verdad es que nada de eso nos dice la Biblia, simplemente nos dice que él fue traspuesto para no haber muerte, que él fue llevado, pero no nos dice que él haya recibido conocimiento especial y que lo haya comunicado después. Y una vez más tenemos que aclarar, y es importante que entendamos que el hecho de que Judas cite este libro que no pertenece a la Biblia, no quiere decir que él esté avalando todo el libro, no quiere decir que Judas esté diciendo, bueno, este libro tendría que estar dentro de la Biblia, entonces yo lo voy a citar porque es importante. Y vemos el ejemplo principal de esto, es como Pablo citó en Hechos 17 y en Tito 1 a los poetas, a los profetas, ¿no? Profetas paganos, y ninguno de nosotros pensaría que tenemos que incluir los textos de los profetas paganos o de los poetas. Simplemente Pablo, así como Judas, está diciendo, esto que están diciendo es así, esto es cierto. En este caso, Enoc profetizó, eso es cierto, y lo que él dijo es cierto y se va a cumplir. Además, al citar Enoc, tenemos que buscar la diferencia acá y encontrar una diferencia que es importante, y es que Judas no está diciendo como dice también el libro de Enoc, no dice eso. Dice, de estos también profetizó Enoc. No es lo mismo que yo diga, Esther dice tal cosa, que yo diga en el libro de Esther. Claro, yo al decir en el libro de Esther estoy acudiendo a palabra de Dios revelada, inspirada. Ahora, si Esther dijo algo que tal vez no se cumple, bueno, no lo sé, porque Esther pudo haber dicho muchas cosas y no hay problema con eso. Entonces, Judas no está avalando una vez más el libro apócrifo o del periodo intertestamentario de Primera Enoc, sino que lo que está diciendo es, efectivamente, Enoc profetizó. Ahora, tal vez podamos pensar, bueno, si Enoc profetizó, entonces tenemos que pensar que esto tiene que estar dentro de la palabra de Dios, o todo lo que él profetizó tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Y la verdad es que, bueno, hay dos cuestiones. Primero, el verbo ahí profetizar muchas veces se refiere, y tal vez la mayoría de las veces se refiere a, efectivamente, profecía, que es parte de la palabra de Dios, y vemos esto en Mateo 15, cuando el Señor dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y bueno, y ahí cita Isaías 29:13, ¿no es cierto? Una profecía que pertenecía al canon bíblico, pero también puede ser utilizado, y se utiliza en algunas ocasiones, para referirse a algo que sencillamente es un dicho de Dios, es algo, una expresión de Dios, tal vez no por medio de sus profetas estrictamente, como es el caso de Caifás. Vemos en Juan 11:51 que Caifás, que era el sumo sacerdote, profetizó, pero él no era un profeta. Sin embargo, Dios lo utilizó como un medio profético. Ahora, aun si Enoc fuese un profeta, la realidad es que no toda la profecía ha sido guardada en el canon de la palabra de Dios. Entonces, lo cierto es que sea como sea que Enoc haya sido o no un profeta, sea que Dios lo haya utilizado excepcionalmente como un medio profético, lo cierto es que Enoc profetizó y lo que él dijo es palabra de Dios. Entonces vamos a ver las características de esta profecía. Dice en versículo 14 que Enoc profetizó y dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Lo primero que vemos es que este juicio es un juicio futuro. Es un juicio futuro. Fíjense que ahí dice, he aquí vino el Señor. Vino el Señor. Cuando leemos pensamos en algo pasado, ¿no? Y está bien, porque normalmente es así. Pero este es un verbo auristo, que el auristo normalmente habla de algo que ocurrió en el pasado sin identificar exactamente cuándo ocurrió. Es algo que ocurrió en el pasado, pero el auristo también en algunas ocasiones, en pocas, no muchas, pero en algunas ocasiones, tiene un paralelo con lo que se conoce como el
perfecto profético. Esto es un uso que hacen los profetas en el Antiguo Testamento, hablando como de algo pasado, pero que en realidad es algo que iba a pasar. También se conoce el presente profético, y vamos a dar 2 ejemplos nada más. Sofonías 3:14, leo el 15 nada más. Dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, hablando en pasado. Pero más adelante dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén. Esto está hablando de algo que iba a ocurrir, no de algo que había ocurrido. El presente profético en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Más adelante: y se llamará su nombre. Entonces está hablando de algo que supuestamente ocurría en el presente, pero que en realidad es una profecía de algo que iba a ocurrir en el futuro. Y vemos esto en el Nuevo Testamento también con sus equivalentes en griego, pero en 1 Tesalonicenses 2:16 probablemente haya una referencia ahí, pero la más conocida que repetimos normalmente y hoy la hemos leído, la encontramos en Romanos 8:29 y 30, o sea, en realidad es versículo 30 al final, pero leemos: y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos que todas las anteriores son cosas que sí ocurrieron en el pasado, pero esta última, la glorificación, es algo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, ahí el aoristo, una vez más, es sinónimo de este perfecto profético, es algo que va a ocurrir. Y esa es la idea, eso es lo que tratan de comunicar o lo que quieren comunicar los autores bíblicos. Esto es algo que es seguro. Todavía no ocurrió, pero hacé de cuenta que ocurrió, porque eso va a ocurrir, sí o sí. Ahora, Judas hace una aplicación cristológica de esta cita de Primera de Enoc, porque la cita de Primera de Enoc dice aquí que llegará con 10 millones de los santos, y no menciona al Señor, pero claramente está hablando, es una referencia al juicio venidero que va a llevar a cabo nuestro Señor. Otras de las razones por las que entendemos que este juicio al cual Judas se refiere no está en el pasado, es por la mención de los ángeles. Fíjense ahí, dice: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, ahí la palabra decenas de miles o decenas de millares es literalmente miriadas. Esto es un término que se utiliza para hablar de algo que en realidad es prácticamente incalculable. No podemos contarlo, no podemos calcularlo. Y el Señor va a venir a ejecutar su juicio con los ángeles. La palabra de Dios también nos dice que nosotros participaremos en alguna medida del juicio de Dios, pero vemos que los ángeles tienen una y otra vez parte activa en el juicio de Dios. Vemos ahí en Mateo 24, por ejemplo, versículo 31, dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Vemos ahí a los ángeles entonces juntando a los escogidos. Mateo 25, un poco más adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, en capítulo 13, dice que los ángeles tendrán parte activa en separar del trigo y la cizaña. Entonces, ahí vemos a los ángeles una vez más en acción. Pero por ahí lo vemos en una forma más clara en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis. Vemos a los ángeles administrando el juicio de Dios. Lo vemos en las 7 trompetas, en las 7 copas. Pueden verlo después si quieren en Apocalipsis 8,
Apocalipsis 16, bueno, hasta el 19. Entonces vemos que los ángeles participan de forma activa en el juicio de Dios. Y en alguna medida lo han hecho en el pasado también, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero sabemos que va a ser así en el futuro. Ahora pensamos una vez más que este no es un juicio pasado al que se refiere, entonces por el verbo auristo, que se refiere a algo futuro en realidad, pero también porque en ninguno de los juicios pasados del Señor pensamos en el diluvio. Algunos piensan que se refiere al diluvio, pero en el diluvio no vemos primero esta magnitud y tampoco a los ángeles involucrados de esta manera. Pero entonces, en segundo lugar, este juicio no solo es futuro, sino que también es condenatorio. Dice que es para hacer juicio, versículo 15, para hacer juicio contra todos. Aunque la segunda venida del Señor, y pensamos en el evento en general, no tanto específicamente cómo va a suceder, pero pensamos en la segunda venida en general, y esto para nosotros los creyentes, y recién lo hablábamos al principio, tiene un condimento hermoso de salvación. Nosotros vamos a ver a nuestro Señor cara a cara, y si todavía estamos en vida vamos a ser transformados sin necesidad de la muerte. Y bueno, aquellos que hayan muerto van a resucitar y van a estar con su Señor, y eso es, bueno, lo que todos anhelamos, Pero la verdad es que la venida del Señor también, la segunda venida del Señor, tiene un aspecto bastante desalentador para el resto de las personas, para los incrédulos, que habla específicamente de los falsos maestros, pero en realidad la profecía abarca a todos, y ya lo vamos a ver. Para el incrédulo, para el impío, este es un día de lamento y no de gozo, de perdición y no de salvación, de desesperación y no de reposo. No es un día de salvación para ellos. Y vamos a mencionar y citar algunos textos porque es importante que entendamos de qué juicio estamos hablando. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, otra vez los ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y más adelante menciona algunas cosas: ira, enojo, versículo 9, tribulación, angustia, todo eso para los incrédulos. En Apocalipsis podemos ver la consumación de los tiempos, podemos ver la consumación de nuestra salvación, pero también la consumación del justo juicio de Dios. Y vemos en capítulo 20, ya llegando al final, dice el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Este es el lugar que les espera. El lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Más adelante: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, no solo el diablo, no solo los demonios, sino todos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 del capítulo 20 dice: esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Ahí tenemos el juicio que les espera a los falsos maestros, pero de manera general a todo incrédulo.
La descripción que hace la palabra de Dios en cuanto al juicio de los impíos es realmente abrumadora. Y ya vamos a pensar en un momento más, porque no debemos pasarlo por alto así nomás. No tenemos que pensar en el juicio como, bueno, sí va a haber un juicio, listo, ¿con qué seguimos? No, es algo terrible, terrible. Yo me acuerdo, perdón, esto no está en los planes, pero me acuerdo cuando nos contaban el testimonio Ezequiel y Nadia. Dice que Ezequiel le estaba predicando el evangelio en la playa a Nadia y de repente vio que se venía una tormenta y le agarró realmente un temor. Vio esas nubes ahí. Ezequiel seguramente estaba hablando de juicio, de la condenación que le esperaba, y veía esas nubes y decía, oh, ya, estoy al horno. Bueno, eso es, ¿no? No podemos compararlo con lo que estamos viendo, pero es algo terrible, realmente, es algo terrible. Pero lo tercero que vemos sobre este juicio es que es un juicio universal. Dice que es para hacer juicio contra todos. Contra todos. Ahora, este es un juicio que afecta a todos los seres humanos que han pisado esta tierra, pero que no hayan puesto su confianza en el Redentor, en Cristo. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio está establecido para todos los hombres, para todos los hombres. Sin embargo, dijimos que esto es solo para aquellos que no hayan puesto su fe en Cristo, porque dice que es para todos, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, no a los creyentes, a los impíos. Para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que hemos abrazado el Evangelio por gracia, tenemos un juicio, pero este no es un juicio para ver si vamos a la condenación o no, sino es para evaluar nuestro servicio, nuestras obras. Pero el propósito de esto es obtener recompensa y alabanza del Señor, solo eso. No es para ver si vamos a ir a un paso intermedio, a un purgatorio. Eso no existe. El Hijo del Hombre vendrá, dice Mateo 16:27, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, una vez más, Apocalipsis 20 nos muestra una fuerte imagen. Es una imagen muy fuerte del juicio de Dios, porque todos, grandes y pequeños, todos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios para recibir el justo juicio que sus obras merecen. Este es un juicio universal, no es nadie jamás va a poder escapar de ninguna forma. Este no es un juicio solo para lo peor de la sociedad, para los grandes criminales, no es un juicio solo para aquellos que nosotros consideramos que es lo peor de la historia. No, es para todos, grandes y pequeños. Cada ser humano, por más bueno que diga ser, por más religioso que parezca, o que sea, inclusive que sea religioso, por más moralista que haya sido, todos y cada uno de ellos serán juzgados igualmente por el Señor y serán condenados. Ahora, si bien este juicio no es solo para los falsos maestros, esta profecía es general para todos los impíos, pero incluye también a los falsos maestros. Y el Señor Jesucristo dijo que aquellos que tienen mayor responsabilidad en entregar la palabra de Dios y enseñar al pueblo, dice que ellos van a recibir mayor condenación, y esto lo vemos en Mateo 7, 22 y 23. Perdón, no es el texto. Bueno, se me fue el texto. Acá está, Mateo 23, 14, ahí está. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos debían guiar al pueblo, sin embargo estaban abusando de su autoridad. Vemos lo mismo en los falsos maestros. Ahora, este es un juicio público. Otra característica del juicio es que es un juicio público. Dice ahí que es
es para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, dejar convictos. Esa palabra ahí, dejar convictos, nos habla de exponer o refutar. Nosotros vemos los juicios, yo no vi uno jamás en persona, pero sí en las películas, y me imagino que no deben ser así porque es una película, pero algo de eso debe haber. Y vemos cómo el acusado dice, no, yo no estuve en el lugar del crimen, no, esa arma no es mía, no nada que ver, yo no estuve ahí. Y cuando esta persona dice eso, el juez dice, ¿no? Perdón, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, vaya tranquilo. Disculpame, ¿no? Pensamos mal, me dijeron mal, no sé. Si vos decís que no fuiste vos, listo, anda tranquilo. Te creemos. No ocurre eso, ¿no? Hay un fiscal, hay un acusado, hay una defensa, se presentan pruebas que pueden llegar a ser evidencias fundamentales para determinar si esa persona realmente estuvo en ese lugar, si el arma era suya, si el disparo lo efectuó él, etc. Bueno, de la misma manera, en el día del juicio hay muchas personas que van a decir, no, pero yo no, nada que ver. Yo enseñaba en la iglesia, yo era un pastor, yo era un apóstol, ¿cómo puede ser? Yo no puedo ser juzgado, jamás. Pero el Señor no va a decir, bueno, disculpame, no, me confundí, pensé que era el otro. El Señor va a exponer sus obras, no lo que ellos dicen, sus obras. El Señor es fuego consumidor y va a exponer cada una de sus obras. Y cada una va a dar evidencia, cada prueba va a ser una evidencia de su culpabilidad. Dijimos que este es un juicio público y en realidad podría ser que esta palabra ahí implique también que el exponer tenga relación con exponer a otros. La verdad es que no es seguro, me gustaría que sea así porque reforzaría más mi punto, pero no estoy seguro de eso, así que solamente decimos que la palabra de Dios nos enseña que este juicio va a ser público, y lo vemos ahí en Apocalipsis 20 justamente, todos delante del trono de Dios, grandes y pequeños. No es que vamos a estar, a ver al confesionario y no, va a pasar él, por favor. No, todos delante de Dios, todos delante de Dios. Y más aún, no solamente por las obras que nosotros conozcamos, y Silvio mencionaba algo la semana pasada que es realmente aterrador. Los secretos de los hombres serán expuestos. Romanos 2:16 dice que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mateo 12:36, más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Secretos, palabras ociosas. 1 Corintios 4:5 habla también del oculto de las tinieblas, que eso será manifestado. Pero Eclesiastés 12, y ahí es donde nos mencionaba nuestro hermano, dice: el fin de todo discurso oído, versículo 13, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y este es un cuadro terrible, porque no hay nada, absolutamente nada, que quede relegado del castigo. El Señor todo lo ve, hasta lo profundo del corazón. Ni un solo pensamiento, ni una sola intención, ni una sola motivación incorrecta, ni una sola acción, por más pequeña, insignificante. A nosotros a veces nos parece que por esto no va a juzgar el Señor, listo, va, ya está, le dije tonto, qué sé yo, no sé, algo así. Pero los incrédulos pagarán por cada una, por más insignificante que sea, por cada una de sus obras. Y esto mismo lo enfatiza ahora Judas, y vemos el motivo del juicio. Fíjense ahí en versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Pero sigue el texto: de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, si ustedes se fijan,
vamos a tomar un segundito nada más. Ahí en versículo 15 pueden mirar y hay dos cosas que enfatiza. Tomamos 2 segundos nada más. Hay dos cosas que se enfatiza, que Judas quiere enfatizar. Bueno, la primera es, ¿qué? Todos, ¿no? Y la segunda es la impiedad. 4 veces cada uno lo repite en un versículo. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos de todas sus obras impías más adelante y de todas las cosas duras. La impiedad. Y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como para que no nos quede ninguna duda que estos impíos van a pagar por cada una de sus obras y que no son carmelitas descalzas, son impíos. Son impíos. Ahora, fíjense ahí, hay 2 cosas que menciona por las cuales van a ser juzgados y en primer lugar habla de las obras impías. Lo primero que dice entonces lo primero que apunta es a sus obras impías y ya hemos visto, no vamos a ahondar demasiado en esto, porque ya hemos visto domingo tras domingo que hablamos sobre Judas, pero simplemente repasamos de manera general algunas de sus obras y es que ellos entran sigilosamente en las iglesias y aquí enfatizamos su astucia, su perversidad en querer entrar en la iglesia para engañar a las personas. Ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, ellos niegan al Señor Jesucristo, ellos se rebelan, versículo 5, ellos son inmorales y corrompen sus cuerpos con inmoralidad. Ellos no se sujetan a las autoridades, o mejor dicho, a la autoridad, pero tampoco a las autoridades. Ellos son codiciosos y avaros, versículo 11, solo piensan en sí mismos, versículo 12. Ellos pretenden ser guías espirituales, pero no tienen fruto ni vida espiritual, versículo 12. Ellos son inestables, versículo 13, pero también vemos que ellos serán juzgados por sus obras. Ahí habla de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los falsos maestros también van a dar cuenta, y lo hemos visto recién, por cada una de sus palabras. Repasamos nada más. Como dijimos, ellos entran sigilosamente, pero ahora enfatizamos el hecho de que ellos entran sigilosamente para enseñar falsa doctrina. Recién enfatizábamos su obra, su astucia, pero ahora enfatizamos el medio que utilizan para engañar, que son sus palabras. Ellos niegan al Señor Jesucristo, versículo 4, y se aplica esto a sus palabras, pero también a sus hechos, a sus obras. Ellos blasfeman de todo lo glorioso de Dios, versículo 8. Entonces vemos que ellos van a rendir cuenta delante de Dios no solo por sus obras, sino también por sus palabras. Pero este juicio que hemos visto brevemente, que dijimos que es un juicio universal, que no es solo para los falsos maestros, y aquí es donde entra la advertencia que mencionamos al principio. No todos aquellos que han conocido del Señor, que han cantado del Señor, que han hecho una oración por el Señor para recibir salvación, no todos ellos son realmente creyentes. Quizás puedes estar engañado pensando que lo sos, porque has hecho una oración, porque has ido a la iglesia, porque tus padres son creyentes, porque por años has sido creyente, porque conoces la Biblia, porque sabes muchas canciones, porque hablas como un creyente. Pero si en tu corazón no te has arrepentido de tus pecados, no porque te hagan mal a vos o porque le hacen mal a los demás, sino porque es una ofensa a la santidad de Dios. Entonces, si no te has arrepentido y no has creído en Cristo, esta es tu situación también. Claro, los falsos maestros recibirán mayor condenación, pero la condenación es terrible en sí, para cualquier persona. Voy a leer
un texto, una predicación realmente muy fuerte. Les animo a escucharla. Es de un predicador de la antigüedad, Jonathan Edwards. La predicación se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Realmente les recomiendo escucharla o leerla. Yo tengo, después si quieren les puedo pasar, tengo el PDF, se puede descargar gratis, un ministerio que lo ha hecho así. Pero dice, pensando en la condenación, dice: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira sobre el cual tú cuelgas sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada y encendida por ti, tanto como por los que ya están condenados en el infierno. Tú cuelgas de un delgado hilo, con las llamas de la ira divina ardiendo alrededor y listas para arder y quemarla en cualquier momento. Y tú no tienes interés en ningún mediador, y nada de qué sostenerte para salvarte, nada que te libre de las llamas de la ira, nada de ti mismo, nada que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer para inducir a Dios a que te libre por un momento. Y al considerar que este castigo no es por un tiempo, algunos piensan que, hay un paso intermedio donde sufrimos, somos purificados, ¿no? La Iglesia Católica Romana piensa esto, somos purificados y luego vamos al cielo. Eso no existe, no es bíblico. Entonces, al pensar en el carácter eterno de este castigo, continúa el predicador, es una ira eterna. Sería terrible sufrir aún por un instante el furor de la ira de Dios Todopoderoso, pero lo sufrirás. Será por toda la eternidad. Este sufrimiento horrible no tendrá fin. Cuando mires hacia el futuro, verás una larga eternidad, una duración sin fin delante de ti, que consumirá tus pensamientos y sorprenderá tu alma, y perderás toda esperanza de alguna liberación, algún final y alguna disminución de tus sufrimientos. Comprenderás que tendrás que pasar largos millones y millones de siglos luchando y contendiendo con esta venganza todopoderosa y sin misericordia. Y cuando llegues a ese punto, cuando hayas pasado por muchas edades y eras en este estado, sabrás que es apenas un pedacito de lo que todavía falta. De manera que tu castigo será verdaderamente infinito. ¿O quién pudiera expresar lo que es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que pudiéramos decir de ellos es apenas una débil y muy deficiente y apagada representación de esa condenación. Es inexpresable e inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Por eso, si hoy estás acá y realmente estás jugando con el Señor, o tal vez no estás jugando, pero no te has arrepentido de tus pecados, y pensás que, puedo ser en algún momento, ya va a venir, por ahora estoy bien como estoy, yo sé que en algún momento me voy a arrepentir de mis pecados, pero soy joven, tengo muchas cosas para vivir todavía, no quiero que Dios me prive de vivir, de disfrutar de este mundo. Tal vez no sos tan joven, pero aún así estás posponiendo
el hecho de arrepentirte y creer en el Evangelio. Quizás deberías poner en la balanza, también como nos hablaba nuestro hermano, poner en la balanza, pensar todo esto que vos todavía querés disfrutar, que querés gozar con tu familia, con personas incrédulas. Pensar en esta condenación. Ahora, esto no es una exageración. Si ustedes escuchan la predicación, por momentos es muy fuerte, pero de vuelta, nada de lo que nosotros podamos decir se puede asemejar ni un poco a lo que va a ser el día de la ira de Dios. Por eso te animo a que examines tu corazón y si no te has arrepentido, debes reconocer que sos lo que la Biblia dice que sos, no otra cosa. Somos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que somos, pecadores. Debes reconocer lo que la Biblia dice, que le espera a todo pecador el castigo eterno. Pero también debes reconocer que no hay nada que puedas hacer por escapar del juicio de Dios. Y yo tampoco, nadie en este lugar, nadie nunca jamás ha tenido los medios en sus fuerzas por salir de esta condenación. Pero debes no solo quedarte ahí y pensar en esta situación tan trágica, sino debes creer y reconocer que Dios ha provisto la salvación en Cristo. Debes creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el único mediador, aquel que vino a este mundo a vivir la vida perfecta que vos y yo jamás podríamos vivir. Entonces Él, siendo el único que no merecía la muerte, fue a la cruz para pagar por tu muerte y mi muerte, mi condenación y tu condenación, para pagar y cargar sobre Él nuestros pecados. Te animo, te ruego que te arrepientas, que creas en el Señor y que escapes del juicio. Ahora, hay un segundo punto, pero no lo vamos a ver hoy, porque si no vamos a estar un largo tiempo y la verdad es que podríamos mencionarlos, son más características de los falsos maestros. Podríamos mencionarlos nada más y seguir, pero vamos a dejarlo para un próximo domingo. Pero una vez más, hermanos, conocer el final de la historia nos lleva a tener consuelo. Y una vez más mencionamos algo que hemos dicho hace un tiempo, no es que nosotros tenemos que andar saltando ahí diciendo, uy, al fin los falsos maestros, tomá eso, ¿viste? Uy, mirá, se murió tal, vamos todavía, se murió. No, esto es terrible, no debemos deseárselo a nadie, no debemos querer que nadie sufra esto, pero por otro lado, la justicia de Dios va a ser vindicada. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Y así como reclamamos justicia por algún crimen, también en un sentido pedimos y queremos que el Señor haga justicia. Y conocer el final de la historia nos lleva a descansar en el Señor. Como cantamos hoy, la batalla terminó. Ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Y dentro de esta batalla se incluye también la batalla por la verdad que estamos librando, que libramos posiblemente cada día en nuestras vidas y que como iglesia tenemos que estar firmes para luchar y contender contra la verdad de la fe. Vamos a orar. Padre, Señor, a veces nuestras vidas no reflejan, Señor, que creemos en tu palabra, y eso es una realidad. Aún, Señor, de aquellos que tal vez están más avanzados en la carrera espiritual, que son más robustos espiritualmente. Muchas veces, Señor, no se refleja que creemos realmente en tu palabra, Dios.
Y tal vez una de las formas en las que no reflejamos es porque no tomamos dimensión, Señor, de la realidad del juicio que les espera a los incrédulos. Porque sin duda, Señor, eso cambiaría nuestra forma de vivir. Perdonanos, Señor, por banalizar, por restarle importancia, por no pensar suficiente, Señor, en el sufrimiento de los incrédulos, Señor, que justamente por sus pecados serán castigados, pero, Señor, tú has tenido misericordia y has enviado a Cristo para que el Evangelio sea predicado, trayendo salvación. Señor, en Cristo tenemos salvación, solo en Él. Ayúdanos a tener compasión, como más adelante nos va a decir Judas, por las almas de los incrédulos, Señor, en general. Pero también, Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad, sabiendo que cuando vengan momentos difíciles, donde todo alrededor parece apostasía, donde lo que trata de filtrarse en nuestras iglesias, Señor, es la falsa doctrina que destruye, Señor, las iglesias, que guía a las personas al infierno. Señor, que podamos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, pero también, Señor, descansar y saber que un día esa batalla terminará. Tendremos la victoria asegurada, tenemos la victoria asegurada, pero la disfrutaremos, Señor, cuando estemos cara a cara. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.